Hay que hacer test, muchos test. Es más importante corregir los test que hacerlos. Seguro que si estás opositando, estas, entre otras frases que recuerdan la importancia de hacer test para conseguir la plaza, las has escuchado alguna vez. Y si aún no estás en ello, una servidora y el resto os pueden asegurar que las escucharéis. Pero ¿de qué va eso de hacer test? ¿Es tan mágico que puedo hacer 100, 200 preguntas al día y lo tengo? ¿La plaza es mía? La respuesta a estas preguntas dependerá de cada cual. Pero hoy, aquí, os voy a dar la mía. Porque hacer test, como todo en esto de opositar, puede y debe, bajo mi punto de vista, tener método. No todo sirve. Me explico. Mi primera vuelta consistió en materia de test en hacer uno cada vez que terminaba de estudiar un tema. Lo hacía, lo corregía y ya por el siguiente. Cuando se acercaba el final de esa primera vuelta empecé a pensar en que me tocaba ya hacer simulacros, es decir, test con tantas preguntas y variedad de contenidos como los que me iba a encontrar el día del examen oficial. Pero me di cuenta de que durante la primera vuelta no siempre aprendía de mis errores. Muchas veces esos errores que ya había cometido volvía a cometerlos en los repasos, cuando volvía a hacer un nuevo test de ese tema. O cometía errores nuevos, preguntas que antes había acertado, ahora las fallaba. Es decir, esos aciertos azarosos, pues eran azarosos, no eran fruto del conocimiento. Tenía que hacer algo más, o algo mejor. Algo que me permitiese concentrarme en todo lo que dudaba. Porque si lo dudaba no estaba aprendido, y si no estaba aprendido había riesgo de fallarlo el día del examen. Y eso es lo que no quería que ocurriese. Eso era lo que tenía que reforzar, sin dejar de repasar, por supuesto, lo aprendido, porque esto no es como andar en bici, esto sí se olvida. Indique cuál de los siguientes es un principio constitucional de acceso a la función pública. A. Coordinación. B. Cooperación. C. Colaboración. D. Capacidad. Igualdad, méritos, IMC, ¿de qué era la C? Índice de masa corporal. No, índice de masa corporal no, Sofía, céntrate. Igualdad, méritos, C. A. Coordinación. B. Cooperación. C. Colaboración. D. Capacidad. Me parece que los tres primeros me suena, pero no, aquí no son. Yo creo que es capacidad. Bueno, voy a mirar la Constitución porque total, nadie me va a ver. No, a ver, Sofía, el día del examen no vas a poder hacer esto y esto es un simulacro. Vale, pues respuesta D. Capacidad. Es la que mejor suena, pero no sé si es la correcta. Puede que no lo sea. Después de este pequeño teatrillo, eso es un acierto dudoso. Es decir, he marcado la respuesta correcta, capacidad, pero no me la sabía. Mi acierto ha sido una corazonada, ha sido algo parcialmente azaroso y por tanto, si no me lo sé, puede que el día del examen oficial, en lugar de capacidad, marque una de las otras C. O puede que recuerde este momento y marque la capacidad, pero confiar en que voy a recordar este momento en el que dudé esa pregunta y justo la acerté, cuando esto ocurre cientos, miles, no voy a decir millones porque creo que millones de preguntas no llegamos a hacer antes de opositar, pero muchas miles de preguntas es algo muy arriesgado. Hay que afianzar eso que dudamos para que se convierta en aprendido. Analizando lo que no había hecho bien en esa primera vuelta o me parecía mejorable, decidí que sí, que iba a hacer un simulacro semanal. Pero no simplemente me sentaría en el escritorio a hacer 100 preguntas que luego corregiría para ticar en la agenda esa tarea como hecha y ala, a otra cosa. El simulacro semanal está. No, las haría pensando, ¿pongo la mano en el fuego por esta alternativa que elijo? Y si la respuesta era no, no pongo la mano en el fuego porque tengo dudas, entonces anotaría esa duda. Y este ejercicio, sin menospreciar por supuesto el resto del trabajo semanal, me hizo pasar de un 64,67 en el primer simulacro que realicé, y ojo, yo lo realicé ya terminada la primera vuelta, lo que en el examen oficial con la nota de corte de mi convocatoria me habría valido la posición 731, a una nota de 94 en el examen oficial, lo que me sirvió la posición 1. La trayectoria no fue lineal, pero gracias a prestar atención a esas dudas, aprendí a no tropezar tantas veces como habría sucedido si me hubiese limitado simplemente a hacer el simulacro y corregir los fallos. Porque entonces no hubiese vuelto una semana después sobre esos fallos, y menos aún lo habría hecho sobre esos aciertos dudosos. Hubiese confiado en que el azar, cuando las pusiese de nuevo en mi camino, me llevase a acertarlas. O en que el estudio restante me hiciese aprender ese contenido. Pero ni el azar me parecía de fiar, no sé por qué, ni confiar en el estudio restante me parecía lo más eficiente. Tenía que aprovechar esa media jornada de simulacro, esa tarde que me presentaba todo el contenido de la oposición para aprender todo lo que pudiese. Lo acertase, lo fallase o lo dejase en blanco. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pues afrontando los simulacros desde la duda. La propuesta es simple. Nos planteamos la semana teniendo que reservar obligatoriamente media jornada para el simulacro. Yo lo hacía a la tarde de los viernes, así que voy a colocarlo aquí. Pero tú donde mejor te venga, el día que más difícil, no fácil, te resulte concentrarte para memorizar. ¿Y por qué el día que más difícil te resulte concentrarte para memorizar? Porque en mi experiencia, hacer test es siempre la parte divertida de la oposición.
Al fin y al cabo, la respuesta correcta la tengo delante de mis narices. No tengo que desempolvarla de entre todo este tejido neuronal. No. Si mi tarde tenía 3 horas de estudio y en el examen oficial disponía de 90 minutos para realizarlo, ¿qué hacía con la mitad de la tarde restante? Aquí entra la protagonista, la tabla de dudas. Yo siempre la hice a mano, pero os dejo un enlace para que quien quiera ahorrarse ese trámite la imprima. Tiene 15 filas, por lo que sería prudente, salvo que lleves el temario muy rodado y dudes poco, que imprimas más de una para cada semana. Y cuenta con las siguientes columnas. La primera lleva por título duda. Aquí anoto el número de la pregunta en el examen que estoy dudando. Y estar dudando o dudar significa no poner la mano en el fuego por ella, porque si la pongo, puedo perderla. Y no queremos ir al examen sin mano, ¿verdad? Pues la anotas. Es una duda, la anotas. La segunda columna lleva por encabezado corrección. Y aquí indico si esa pregunta dudosa la he acertado, la he fallado o la he dejado en blanco. Para esto yo usaba 3 rotuladores. Aunque resulte muy útil, no es algo imprescindible. De hecho, yo las primeras semanas lo marcaba simplemente a mano, si la había acertado, fallado o dejado en blanco. No utilizaba ningún tipo de color. ¿Pero por qué recomiendo yo utilizar estos colores? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque funciona como un termómetro, un semáforo. ¿Que veo mucho rojo? Quizás te estás arriesgando más de la cuenta. Recuerda que los errores restan. ¿No será mejor que la próxima vez lo que dudes lo dejes en blanco? Salvo que dudes solo entre 2 alternativas o que dudes entre esas 2 y estés súper convencido de que es una de ellas. Pues eso me indicaría mucho color rojo. Por contra, hay mucho verde, genial, ¿no? Todos contentos. He dudado, pero he acertado. Y eso va a ser una constante hasta el final. Pero ojo, no descuides que dudas preguntas, aunque las aciertes. Entonces, usa ese verde para motivarte a aquello que dudes lo vas a responder, porque normalmente lo aciertas. Pero no descuides aquello que dudes. Lo has acertado, pero si lo has dudado es porque no lo sabes. Y entonces puede que la próxima vez esa pregunta dudosa se convierta en un fallo. ¿Y si hay mucho naranja? Es decir, he dudado y no me he querido arriesgar, lo he dejado en blanco. ¿Qué hago con las preguntas en blanco? Yo, durante la realización del propio simulacro, cuando dejaba una pregunta en blanco, además de anotar el número de esa pregunta, anotaba qué creía que hubiese respondido a esa pregunta. Si no tenía ni idea, pues ponía ni idea. Pero si dudaba a lo mejor entre 3 alternativas, anotaba que dudaba entre esas 3 alternativas y yo habría elegido esta. Y luego miraba si esa pregunta que había dejado en blanco la hubiese acertado o la hubiese fallado. Y eso también me ayudaba a manejar de forma diferente los en blancos, a ir reduciendo ese número de preguntas que dejaba en blanco. O a veces la dejaba en blanco porque esa pregunta estaba obsoleta, ya no era parte del contenido, pero me había aparecido en un simulacro. Entonces, pues tiene todo el sentido que yo deje eso en blanco e incluso podría descontarlo de mi nota final, porque eso no me va a caer en el examen. Y el segundo motivo por el que yo recomiendo usar colores directamente es porque a la hora de repasar puedo agrupar las preguntas muy fácilmente por tipo de respuesta. Si yo afronto la semana siguiente el repaso de esta tabla de dudas, que es lo que debería hacer o lo que a mí más me sirvió que hacer la tabla de dudas en la propia semana es repasarlo una semana después, volver sobre ese contenido, pues podía hacerlo empezando por lo que menos me gustaba, por lo que más me costaba, que eran las preguntas en blanco, las que no había tenido ni idea y por eso ni siquiera me había arriesgado a marcar una respuesta que podía ser correcta o incorrecta. Después seguía por las que escogían, las preguntas en rojo y por último, por la gloria, las preguntas en verde. Pasamos ahora a la tercera columna, que lleva por encabezado bloque. Aquí simplemente indicaba el bloque al que pertenecía esa pregunta dudosa. De nuevo, no es obligatorio usar colores, pero bueno, yo lo recomiendo porque una imagen, un color en este caso, vale más que 1000 palabras. Entonces ves ahí el color y dices, vale, pues todos estos van juntos, azul, Unión Europea, todos a la vez. Me olvido de todo lo demás. Y luego también porque a mí me servía para justificar mi tedio por las políticas públicas, porque yo solo veía el color de políticas públicas en mi simulacro y es que lo dudaba todo. Y si no todo, más o menos casi todo. Y por último tengo la columna de aclaración. Aquí es donde está todas las chichas realmente. Aquí comenzaba indicando el nombre de la norma que regulaba ese contenido, el artículo, una palabra clave y luego 2 puntos, la explicación que correspondiese. A veces era una explicación, a veces era la transcripción literal del artículo o parte de él, a veces era el desglose de las alternativas de respuesta que había tenido y por qué 3 de ellas eran incorrectas y una era la correcta. Es decir, yo utilizaba ese espacio para lo que me fuese más útil según el tipo de pregunta para garantizar que yo aprendía ese contenido, que no lo volvía a dudar. Por tanto, cada tarde de viernes comenzaba repasando la tabla de la semana anterior y repasaba agrupando bien por tipo de pregunta, cierto fallo en blanco o por bloques. Y luego una vez llegaba a la columna de aclaración, no la leía completa, me tapaba lo que iba a continuación de los 2 puntos y leyendo únicamente la norma, el artículo y la palabra clave intentaba decir el contenido de ese artículo. Y si no el contenido del artículo, la que hubiese sido la respuesta correcta a esa pregunta.
Si no lo conseguía, era un nuevo error, y si era un nuevo error, tenía que repasarlo con mayor detenimiento. Con ello estaba disminuyendo la probabilidad de dudar de nuevo esa pregunta y además aprendiendo a relacionar la norma y el artículo con su contenido, lo que luego me sirvió para hacer referencias normativas precisas en el supuesto práctico. Es decir, también tenía un poco de 2x1. Estaba usando los simulacros para adquirir conocimientos que luego iba a volcar en el supuesto práctico. Concluido ese repaso del de la semana anterior, hacía el simulacro de esa semana. Durante la realización únicamente rellenaba la primera columna, es decir, apuntaba el número de la pregunta que dudaba, y en algunos casos las preguntas dejadas en blanco hacía el ejercicio que os he comentado anteriormente. Indicaba que aunque la dejase en blanco, por qué alternativa de respuesta hubiese optado si lo hubiese respondido. E insisto, si no estaba dispuesta a poner la mano en el fuego por ella, la anotaba como duda. La primera vez dudé 39 preguntas, casi la mitad del examen. Y si este ejercicio lo hubiese hecho desde la primera vuelta, desde la primera semana de oposición, probablemente hubiese dudado las 100. O las 100 menos el par de preguntas referidas a los temas que hubiese estudiado esa semana, si es que me los había aprendido ya lo suficientemente bien como para responder a esas preguntas en el test. Pero no pasa nada, porque esto no es cuánto empezamos dudando, sino es cuánto terminamos dudando. Y a veces ni siquiera es cuánto terminamos dudando, porque va a haber dudas siempre, hasta en el examen oficial. Yo en el examen oficial dudé 11 preguntas. Y una vez terminaba el simulacro, dedicaba el resto de la tarde, y si no me daba tiempo, parte de la mañana del sábado, a rellenar las 3 columnas restantes. Y ojo, además de rellenar las columnas restantes, añadía tantas filas como preguntas no dudadas hubiese fallado. Porque esas también tendría que repasarlas, por supuesto. Casi más preocupante que fallar algo que has dudado es fallar algo que crees que sabías y que por tanto no anotaste como duda, pero que la realidad te dice, lo has fallado. Por tanto, si cada pregunta test puede situarse en alguna de estas 5 casillas, cada semana volvía a repasar las preguntas que se situaban en 4 de 5 de ellas. Y así aprendí no solo de los errores, sino también, sobre todo, de las dudas. Pero por si todo esto no te ha convencido, y bueno, tampoco es que yo tenga que convencerte, si tú tienes un método que te funciona, adelante. Pero yo te voy a contar 5 cosas para las que a mí me sirvió hacer este ejercicio semanalmente. En primer lugar, fue un ejercicio de honestidad. ¿De verdad sé la respuesta correcta? ¿O simplemente tengo la intuición, el pálpito, la corazonada de que esta es la alternativa correcta? Si es lo segundo, es una duda. Y si es una duda hoy, lo será el día del examen. Anótala. En segundo lugar, para mí fue una herramienta para mejorar la concentración. Hacer test puede convertirse en algo mecánico. Y no porque lleve el temario de 10, sino porque me permite distraerme sin darme cuenta de las consecuencias. ¿A qué me refiero? Haciendo el supuesto práctico o cualquier otra prueba de desarrollo que requiera recuerdo, no solo reconocimiento de la respuesta correcta, si me distraigo, ¿qué ocurre? Me quedo en blanco. Y si me quedo en blanco, no avanzo. O recupero la concentración o el examen se va a entregar de forma incompleta. En un test, en cambio, si me distraigo, puedo marcar alguna alternativa y, por puro azar, responderla correctamente. ¡Ajá! ¡Qué bien me lo sé! Puedo creer. Pero no, el acierto no es fruto de mi conocimiento, o a lo mejor yo sí que sabía la respuesta a eso, pero no pensé en ese momento si la sabía o no. No me puse a prueba en ese sentido. Y marqué y la acerté. Y puedo no darme cuenta de que es así por azar y no por conocimiento si no pongo los medios para hacerlo. En cambio, si tengo que evaluar mi grado de duda, tengo que prestar atención. Tengo que estar concentrada en la tarea. Y la concentración de hoy es el trabajo de menos de mañana. Porque ese contenido no simplemente ha pasado por mí, sino que yo he pasado activamente por él. En tercer lugar, es un ejercicio de autoevaluación. Además de la nota objetiva, tengo una medida del aprendizaje real. Cuanto más sé, menos dudo. Y cuanto menos dudo porque sé más, no porque esté evitando cuestionarme si respondo desde la certeza o simplemente para cubrir el expediente, mejor nota obtengo. Y entonces más motivada estoy para continuar. No obstante, esto no será en muchos casos una trayectoria lineal, al menos no lo fue para mí. Una semana buena, es decir, de pocas dudas y mejor nota, iba muchas veces seguida de una semana peor. Con más dudas, peor puntuación. Y a veces una semana dudaba más que la anterior, pero tenía menos errores. ¿Por qué he tenido más dudas? ¿Es que he estado más distraída? ¿El temario me ha parecido más difícil? ¿Estoy floja por algún otro motivo? Pero simplemente el aprendizaje, el camino recorrido me ha hecho, a pesar de dudar, responder correctamente. Otra semana quizás dude menos y por el contrario falle más. Estoy más nerviosa, más agitada, estoy prestándole menos atención, quiero acabar ya con este simulacro e irme a otra cosa. Hay cosas que creo que están aprendidas y no es así. Estoy mezclando contenidos. Hacerme estas preguntas y tener un registro de lo que he ido haciendo semana a semana me permitirá responder a ellas y actuar en consecuencia. En cuarto lugar, es una garantía de que volveré a repasar aquello que llevo más flojo. Porque sí, todos estamos acostumbrados a repasar. ¿Qué es opositar si no repasar? Pregunto yo. ¿Qué es? Pero en esta maraña de repasos podemos acabar dedicándole tanto tiempo a lo que ya sabemos como a lo que no.
o incluso más a lo primero porque es más gratificante. Pero es a lo segundo a lo que deberíamos dedicarle más tiempo, el necesario para que se convierta en lo primero. Y a mí hacer este ejercicio semanalmente me sirvió para que infinidad de normas y cuestiones pasasen de ser un interrogante a un por ti pongo la mano en el fuego, porque me lo sé. En quinto y último lugar fue una muestra de que podía y debía, si quería obtener la mejor nota posible en el examen, tener confianza en mí. Yo nunca dejé de dudar, pero veía que cada vez tenía menos dudas y que dentro de esas dudas había más verde y menos rojo y naranja. Dudaría en el examen, por supuesto. La realidad era que nunca había hecho un simulacro en el que no tuviese dudas. Pero analizando la trayectoria que había tenido, sabía que si tenía una duda, salvo si era de esas de no tengo ni idea, la tengo que dejar en blanco porque me suena chino. No sé ni descartar una de las 4 alternativas, todas me parecen potencialmente correctas. Salvo en esas circunstancias, sabía que yo la respondería. Porque solía acertar, a pesar de dudar. Y ver que esto es así, que a pesar de dudar sueles acertar, para las personas indecisas, puede ser un ejercicio de aprendizaje a confiar en ellas mismas, a no dejar cosas que podrían acertar en blanco simplemente por el miedo a fallar. Hasta aquí el método que yo seguí para sacarle el máximo partido al ejercicio test. Si tú tienes uno diferente y quieres compartirlo, puedes escribirlo en los comentarios. Y así pues todos lo vemos y vamos cogiendo ideas de cómo lo hace otra gente. Porque seguro que hay muchas formas diferentes de llegar al mismo destino, que es esa plaza que todos queremos. También en los comentarios puedes indicar cualquier error, duda o sugerencia. Hasta la próxima.